Siguen estando ahí. La historia no ha cambiado mucho, estabilidad en la subyacente, la cual hay que cuidar, y Banco de México nos lo ha hecho muy explícito, y todavía un choque en precios relativos que sigue afectando la no subyacente. Así que coincido, a pesar de que representó una leve sorpresa favorable en cuanto a la no subyacente, la historia fundamental de riesgo sigue estando ahí y pues razones para seguir cautelosos. Durante la quincena, la normalización de tarifas eléctricas en algunas ciudades al finalizar el subsidio por temporada cálida, así como la gasolina Magna, lideraron el aumento de precios. El foco sigue estando en los energéticos. Sí, así es. La verdad es que este ha sido la principal fuente de presión inflacionaria pues en los últimos meses, y la verdad es que si uno considera los principales tres elementos que establecen su perspectiva, que básicamente es la referencia internacional, el tipo de cambio y el subsidio implícito, pues lo que tenemos es que todavía se ve todavía permanencia de ese choque. Los precios internacionales del petróleo continúan relativamente altos y la direccionalidad de los riesgos geopolíticos no favorecen la perspectiva de una caída. La parte del tipo de cambio, muy probablemente sigamos teniendo cierta volatilidad acotada al compás de los eventos tanto internacionales como locales en menor medida, y el subsidio que a juzgar por la tendencia reciente pues ha venido siendo desmantelado por parte de la Secretaría de Hacienda, y hemos entonces estado incorporando mucho más el efecto de los altos precios de la gasolina y del petróleo en particular a nivel internacional. Así que sí, muy probablemente continuemos hablando de este riesgo en las quincenas posteriores. La renovada volatilidad del tipo de cambio del peso con el dólar a la que te referías antes hace más retador el escenario para la inflación, más aún si contemplamos posibles choques de oferta sobre los precios agropecuarios, ¿no? Sí, efectivamente. Como sabemos, los choques cambiarios siguen teniendo un efecto gradual, no es inmediato, y probablemente dado el ciclo económico en el que nos encontramos y la fortaleza de la demanda, probablemente sea todavía limitado y tarde tiempo en materializarse, pero yo añadiría definitivamente que no es el único riesgo. Tenemos una colección de riesgos que se agrupan sobre todo hacia finales de este año y principales del siguiente, muchos de ellos no solo asociados a los precios de los energéticos y por fin a la firma del Tratado de Libre Comercio, sino también a los riesgos implícitos en las políticas que pudieran ser introducidas por la nueva administración, que va desde el incremento al salario mínimo pasando por mayores transferencias sociales. Y ya sabemos, tenemos una colección de riesgos enfocados en la perspectiva de el alcance, la magnitud y el gradualismo que pudieran tener incrementos en pensiones, en becas y en soporte a primeras experiencias laborales. Entonces, definitivamente tenemos un abanico interesante de riesgos que probablemente veamos evolucionar muy rápido entre diciembre y enero del siguiente año. Sobre este abanico de riesgos que mencionas, ¿consideras probable que el Banco de México decida incrementar su tasa de referencia en otros 25 puntos base antes del cierre del año a un nivel de 8% o mantendrá la pausa? Mira, la verdad es que mi visión es que no vamos a ver un nuevo incremento, pero sí reconozco que la probabilidad es muy alta. Sobre todo, fíjate que veo mucho más probabilidades en diciembre que en noviembre, hablando de riesgos, sobre todo porque en diciembre vas a tener mucha mayor información respecto a el comportamiento de la inflación. Es decir, 2 datos de inflación no bastan para poder evaluar por completo si está habiendo una mayor transferencia de presiones a la subyacente desde la no subyacente, y en cambio en diciembre vas a tener una reunión de la Reserva Federal. Probablemente tengamos evidencia de la propuesta de paquete fiscal y alguna pista respecto a alguna de las políticas con riesgos inflacionarios añadidos, efectivamente la evolución del riesgo internacional, que tiene que ver no solo con algunas plazas emergentes en deterioro, sino también con, como ya mencioné, los riesgos geopolíticos, las políticas proteccionistas y la continuación del mismo ciclo, como mencioné, de restricción, no de restricción, pero de menor holgura monetaria por parte de la Reserva Federal. Bien, Joel Virgen, muchas gracias por compartir tu análisis. Gracias, buenas tardes.